Shalom, hermanos y amigos. Nos encontramos en el martes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, ya cercanos a la Semana Santa. Hoy la palabra de Dios nos viene por el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Jesús dijo a los fariseos: Yo me voy, y ustedes me buscarán, y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban: ¿pensará matarse para decir a donde yo voy ustedes no pueden ir? Jesús continuó: Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: ¿Quién eres tú? Jesús les respondió: Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar, pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo: Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Estamos contemplando en el Evangelio algunos pasajes en los que se ve un poquito más fuerte, diríamos, el enfrentamiento de Jesús con aquellos que no tienen fe, los que no quieren creer. La fe es una decisión de adherirse al testimonio sobre Dios. Entonces, la fe no es un sentimiento o una emoción, por si acaso, no es una sensación. La fe es la decisión libre, voluntaria y consciente de adherirse al testimonio sobre Dios. Y el que ha dado mejor y mayor testimonio acerca de la verdad de Dios, por supuesto, siempre será Jesucristo. Y claro, es de esperar que ante muchos seres humanos, el testimonio de Jesús seguramente pues no les resulta suficiente o deciden simplemente no hacerle caso. Son libres. Pero Jesús deja en claro una cosa, que Él no solo da testimonio de Dios, sino que Él es Dios. Es muy interesante cuando en este Evangelio, ¿no?, Jesús les dice a este grupo de judíos: ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Esta frase, yo soy, significa bíblicamente que el que la dice está afirmando que Él es Dios. Por eso Jesús dice: si no creen que yo soy, es decir, si ustedes no creen que yo soy Dios, morirán en sus pecados. Jesucristo es Dios verdadero. Los judíos pensaban que Él era un hombre más, un profeta, un hombre sabio, seguramente, un taumaturgo, un obrador de milagros. Pero no creo que sea Dios, decían. No, este no va a ser Dios. Además no tiene ni cultura, no ha nacido en una ciudad importante. Muchos judíos no querían creer que Él fuese Dios verdadero. Pero Jesús advierte: si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Qué cosa es necesario para obtener el perdón de los pecados? Creer que Jesús es Dios. La pregunta aquí, muy sencilla y muy profunda, sería: tú, hermano que me escuchas, ¿crees que Jesús es Dios? Si tú crees que Jesús es Dios, se te otorga el perdón de los pecados. Pero si tú no crees que Jesús es Dios, morirás en tus pecados. Y esto es así porque
Jesucristo, y él se encarga de decirlo en el Evangelio de Juan, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y el que rechaza el camino, la verdad y la vida, pues simplemente se queda descaminado, no tiene vida y se inclina por la mentira. Creer en Jesucristo es vital. Y Jesús un poquito más adelante, ¿no?, les dice a este grupo de judíos que cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Se está refiriendo al momento de la crucifixión, cuando Jesús es levantado en una cruz, aludiendo un poquito también a lo que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando la gente del pueblo de Dios era mordida por serpientes venenosas, miraban a un estandarte en donde había una serpiente de bronce, y al mirar el estandarte levantado, ellos se curaban. Jesucristo es aquel que va a ser levantado en la cruz, y todo aquel que mire con fe la cruz y mire creyendo que Jesús es Dios, obtiene el perdón de sus pecados y la sanación de sus males. Qué importante, queridos hermanos, es también tener un crucifijo en casa, y si es posible, un crucifijo en cada habitación. Ojalá, un crucifijo en cada habitación. Y mirar con fe a aquel que ha sido levantado para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. Entonces, creer en Jesucristo es vital para salvarnos. Y mirarle y contemplarle en la cruz es necesario para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna. Soy Fray Israel del Niño Jesús, de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.